nuevamente con esta hermosa congregación. Estamos aquí reunidos con el anhelo de ser bendecidos, con el anhelo de que tu palabra, Señor, fluya en nosotros, que tu palabra, Señor, penetre en nuestro ser interior, Señor. Traemos a memoria ese versículo que dice que la palabra es como una espada, es más cortante que una espada de doble filo, pero esa espada penetra hasta partir la división entre el alma y el espíritu. Señor, queremos que la palabra entre a lo interior de nuestro ser, a lo más profundo, a lo más íntimo de nuestro ser, y que allí ser ministrados. Señor, que la revelación de tu palabra sea en todos nosotros. No queremos solo letras, Señor, no queremos solo un conocimiento vacío, Señor, sino que queremos que la revelación de la palabra sea en cada uno de nosotros y que salgamos transformados de este lugar, que salgamos, Señor, bendecidos de este lugar, que salgamos con una mente renovada de este lugar, Señor, que salgamos, Señor, con otra actitud nosotros de este lugar, que tu palabra, que tu presencia, Señor, nos ayude. En el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo en tus manos, en tu administración, encomendamos estos minutitos, Señor, bajo ese régimen bendito del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo nos disponemos a ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, y que toda la gloria sea para ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar. Yo estoy aquí luchando con esta computadora que yo creo que ya me está pidiendo algo nuevo porque sí molesta esta cosa, pero primero Dios que vaya a terminar la presentación. Ahí yo creo que ya está. Hermanitos amados, yo he estado como rumiando algunas cosas que el Señor, y que ya las he estado predicando, pero yo las he estado ahí como analizando, como meditando, y cada vez que el Señor me pone a meditar estas cosas, pues vienen cosas nuevas y las entiendo mejor, y luego empiezo a unir todo lo que el Señor me ha permitido estar estudiando estos días, lo empiezo a unir como un rompecabezas, hermano, y yo digo, Dios santo, esto pega con aquello, con razón, si aquel versículo dice esto. Entonces empezamos a armar, hermano, como así como cuando armamos un rompecabezas, ¿va? La palabra tiene esa bendición que nosotros podemos agarrar un versículo y cabalmente ese versículo, hermano, encaja con este otro. Y hay versículos del Antiguo Testamento que al verlos en el Nuevo Testamento encajan perfectamente, y entonces nos bendicen. Eso se llama, mire, eso se llama, la Biblia habla en Salmo 119, 170 podría estar, dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Eso es que nos toca que sumar versículos, pegarlo unos con otros, y ahí vamos armando, y de repente, hermano, hay verdades que ahí están. Entonces fíjese que este versículo, esta versión, Pablo Besson, quiero leérselo, dice, él les dijo, por esto todo escriba hecho discípulo. Ahí hubo una transición, un hombre escriba que fue hecho discípulo para el reino de los cielos, que hay que subrayar eso también, el reino de los cielos es semejante a un dueño de casa. Si usted busca otras versiones, dice a un padre de familia, sobre todo las Reinas Valeras, y todas las versiones Reina Valera no traducen esto como dueño de casa, sino que ese discípulo es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, y eso ha estado pegando en mi corazón, los tesoros, hermano, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hermano, lo viejo no siempre es malo. La combinación de lo viejo con lo nuevo es una bendición. Por eso la Biblia habla de que jóvenes y ancianos juntamente, dice la Biblia. Entonces la experiencia con la fuerza, cuando se combina, es una bendición. Entonces por eso este hombre, este padre de familia que nos menciona aquí, yo le ruego al Espíritu Santo que sí nos ayude, hermano. Yo soy un necesitado del Espíritu Santo para que me ayude a explicar la palabra. Entonces este dueño de casa, este padre de familia tiene tesoros.
importante, aquí tendríamos que analizar muchas cosas. Lo primero es que dejó de ser un fariseo, dejó de ser un escriba, dejó de ser un religioso, hermano, dejó de tener algo vacío y se convirtió en un discípulo del reino. Oiga esto, este hombre se convierte en un discípulo del reino de los cielos. Es decir, hermano, abandona todo lo que dijo Pablo, que todo lo que él conocía, lo que él entendía, lo tenía por basura con tal de conocer a Cristo. Él abandona todo eso y se convierte en un discípulo. Dice que fue hecho un discípulo, pero un discípulo, hermano, del reino de los cielos. Cuando eso sucede, ese es un hombre, hermano, un padre de familia que tiene casa. Entonces hay que decir, tiene casa. Y eso no es de la noche a la mañana. Ya tiene casa. Pero ahora no solo tiene casa, sino que esa casa tiene tesoros. Todo eso no es de la noche a la mañana. Todo eso no es de la noche a la mañana. Hermano, una casa se edifica. Y para edificar una casa se tarda. Entonces, pero aquí vemos un hombre que ya tiene casa, ya es dueño de casa, es padre de familia, pero que ya tiene tesoros también, porque pueden haber casas que no tengan tesoros. Entonces, ¿cómo llegamos? Mire, ¿cómo llegamos, hermano, a tener una casa, número uno, y que esa casa tenga tesoros? ¿Cómo llegamos a edificar una casa y que esa casa tenga tesoros? Me parece a mí, yo no lo puedo asegurar porque no está en la Biblia así literalmente, pero me parece a mí que ese hombre es el que se narra en el capítulo, siempre en ese mismo capítulo 13, solo que unos versículos anteriores, creo que es el 44, si no estoy mal, es el 44, donde habla de que un hombre, hermano, encontró un tesoro escondido. Y dice que cuando lo encuentra, lo vuelve a esconder, sale de ese lugar y va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Entonces, ¿cuántos versículos atrás serían? Unos 8 versículos atrás estaría ese pasaje que le estoy diciendo, que él va, vende todo lo que tiene y compra ese campo donde estaba ese tesoro escondido. Entonces me parece que es este mismo hombre, pero ahora ya ese tesoro lo tiene en su casa. Ya ese tesoro ya es dueño, hermano, ya lo tiene él, ya es de él. Entonces yo aquí le podría decir que este es un hombre que vio el reino, entró en el reino y heredó en el reino. Es un hombre que vio el reino, entró en el reino y heredó en el reino. Juan capítulo 3 nos habla de esas tres posiciones, por lo menos de dos, cuando dice: es necesario que nazcas de nuevo para que veas el reino de los cielos. Pero luego dice: el que nace del agua y del espíritu entra en el reino de los cielos. Pero la Biblia, sobre todo en Mateo 24, dice que hay unos que vamos a heredar en el reino de los cielos. Entonces me parece que este hombre no solo vio, no solo entró, sino que heredó en el reino, porque ahora tiene un tesoro, ha heredado. Y yo lo que le quiero mostrar esta noche, con la ayuda del Señor, hermano, de veras, yo cada vez más que predico, fíjese, me siento como menos capacitado, hermano, porque la verdad es que cada vez que se entiende más estas cosas, logramos nosotros entender que esto no es ninguna habilidad humana. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos ministrar la palabra del Señor. Entonces yo quiero mostrarle a usted, como es un día de familia, es un culto donde vemos un poco lo familiar. Yo quiero mostrarle a usted, hermano, que sí es posible tener casas con tesoros. Que sí es posible tener casas con tesoros. No solo tener casas, sino que nuestras casas tengan tesoros, hermano. Que seamos como esa casa de ese hombre, que él tenía tesoros. Y algo que tal vez no se lo dije, pero se lo voy a decir ahorita, es que si él tenía cosas viejas, es porque ya tenía un tiempito de tener esos tesoros. ¿Cómo se puede considerar algo viejo? ¿Cuánto tiempo debería de transcurrir para decir: yo en mi tesoro no solo tengo cosas nuevas,
sino que en mi tesoro tengo cosas viejas. O sea, ¿cuánto tiempo de estar ahí almacenando? ¿Cuánto tiempo de estar ahí llevando algo? Entonces, imagínense, hermanos, si ahorita nosotros llegamos a tener tesoro en nuestras casas, entonces lo que empezamos a almacenar todo es nuevo. Pero con unos años después, vaya, en mi caso, vaya, me voy a poner yo, aunque no es muy bueno ponerse uno de ejemplo, pero vaya, yo tengo, con mi familia tenemos ya 15 años de estar en el ministerio y he atesorado muchas cosas, hermano. Muchas cosas de lo que yo he recibido de la palabra y todas las experiencias que el Señor me ha permitido en medio de la iglesia, en medio del servicio, en medio de todo el recorrido, caídas, hermano, hay que levantarse, fracasos y hay que volver. Todo eso le va dejando experiencia a uno. Entonces yo le diría, pues yo siempre voy a recurrir a veces a cosas de, hermano, tesoros viejos, porque ya después de 15 años yo creo que ya tenemos algún recorrido, pero vamos a esas cosas viejas que nos ayudan, hermano, a fortalecer nuestra fe. Entonces son cosas viejas, pero no podemos quedarlo solo con lo viejo también, sino que hay que ir almacenando cosas nuevas, experiencias nuevas, conocimiento nuevo, hermano, algo nuevo. Entonces que haya hay una combinación de lo nuevo con lo viejo. La administración de las uvas pasas con la administración, decía la amada del Cantar de los Cantares, las pasas, eso es algo viejo, pero ella decía las manzanas frescas, algo nuevo. Entonces nuestro tesoro debe de irse llenando, hermano, con cosas nuevas cada día, sin desechar lo viejo, sin tener, hermano, a un lado las experiencias vividas. Entonces nuestras casas pueden convertirse en esas casas con tesoros. Casas con tesoro. ¿Cuántos quieren tener casas con tesoros? Qué lindo. Entonces, lo primero es, hermano, hay que edificarlas. Y luego hay que tener ese espacio, ese tesoro. Hay que buscarlo, porque es un tesoro que está escondido. Mire este versículo. Mire este versículo. Exaltado es el Señor, pues mora en lo alto. Ha llenado a Sión de derecho y justicia. Hay llenura ahí. ¿De parte de quién? Del Señor. Hay llenura. Luego dice el verso 6: Él será la seguridad de tus tiempos. Qué lindo esto, hermano. Él será la seguridad de tus tiempos. Qué lindo esto otro. Mire, abundancia de salvación, de sabiduría y de conocimiento. Pero mire cómo cierra ese versículo. El temor del Señor es tu tesoro. El temor del Señor es tu tesoro. Entonces yo quiero ir hilvanando algunas cosas que el Señor me permitió ver a la luz de la palabra, hermano. Y yo creo, lo pongo esto como algo primordial. Ya va a ver por qué le estoy poniendo esto como primer punto, como un punto de partida. Porque, hermano, hay cosas que tal vez están ahí, como esos tesoros ocultos, esos tesoros escondidos, que de repente ahí están tan cerca de nosotros, pero no los hemos descubierto. Ahí están tan a la mano nuestra, pero no los hemos descubierto. Así como ese hombre que yo le decía, el dueño de ese terreno que fue comprado, quizás el dueño nunca se dio cuenta que ahí tenía un tesoro escondido, un tesoro oculto. Entonces aquí me dice la Biblia que el temor de Dios, el temor al Señor es un tesoro. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano, estamos viendo el temor del Señor como un tesoro? ¿Cuántos de nosotros estamos, hermano, valorando que el temor al Señor en realidad es un tesoro? Y mire, hablar del temor del Señor a veces se confunde con el miedo, a veces se confunde con que nosotros vamos a estar así como miedosos del Señor, y no es eso. El temor del Señor es la reverencia hacia el Señor. La versión PDT siempre que habla del temor del Señor, esa versión la traduce como el respeto hacia Dios. Temor del Señor es un respeto hacia Dios, hermano. Es como tener esa reverencia para el Señor.
Entonces, ese es un tesoro. Yo le preguntaría, allí usted, ahí en su interior, contéstese, ¿cómo estamos con este tesoro? ¿Será que nuestras casas tienen este tesoro? ¿Será que nosotros en lo personal, hermano, porque esto tiene que comenzar por nosotros mismos? Es decir, esto tiene que comenzar primero en nosotros, que yo sea un hombre temeroso de Dios. Y eso yo lo valoro como un tesoro. Ver que el temor de Dios realmente me abre muchas bendiciones, hermano. Yo le he predicado aquí, le he enseñado lo que dice Salmo 128, ¿verdad? Habla de que el hombre que teme al Señor será bendecido en todo. Dice ahí, el hombre que teme al Señor comerá del fruto de su trabajo y le irá bien. Así dice, hermano. Usted lo puede leer y así dice. El hombre que teme al Señor comerá del fruto de sus manos, de su trabajo, y le irá bien. Pero cuando sigue leyendo, dice, ese hombre que teme al Señor tendrá en el interior de su casa. Otras versiones dice, en el seno de su casa. Otras versiones dice, en lo secreto de su casa tendrá una esposa que será como fecunda vid. El que teme al Señor. Y también dice, y sus hijos alrededor de su mesa serán como olivos. Entonces hay uvas, que las uvas dan vino, y hay olivos que dan aceite. Entonces una casa que tiene esos tesoros, hermano, pues lo va a estudiar en la Biblia y usted dice, va a encontrar que hay tesoros que acumulan aceite, que acumulan vino, que acumulan grano, que acumulan plata, oro y todas esas piedras preciosas. Entonces el temor al Señor, hermano, es un tesoro. Entonces, lo primero que yo le quiero decir, hermano, el temor al Señor es un tesoro. Que el temor del Señor esté en nuestras casas, que sea un tesoro en nuestras casas. Y el temor al Señor, hermano, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Sí puede leer bien lo que está ahí en la pantalla, o está muy pequeñito. Sí puede leer bien, ok. Dígame aquí en este versículo usted, no qué está escrito primero, sino que al leerlo, ¿qué es lo primero ahí que debe de estar y qué es lo segundo? Si yo le leo esto, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es primero? ¿Qué está en primer lugar ahí? El temor al Señor. Entonces mire, sin el temor al Señor no hay sabiduría. Mire por qué es un tesoro el temor al Señor, hermano. Donde no hay temor al Señor, de plano le digo, no hay sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, es decir, donde comienza la sabiduría, es donde está el temor al Señor. Entonces, esto me enseña que la sabiduría anda buscando una pista de aterrizaje. La sabiduría anda buscando, hermano, anda buscando como una plataforma donde reposar. Y esa plataforma se llama temor al Señor. Es como, ¿cómo le diría esto, hermano? Dejémoslo así, es como una pista de aterrizaje. La sabiduría no puede asentarse en un lugar donde no hay temor al Señor. Lo que anda buscando la sabiduría es en qué casa hay temor al Señor. La casa que tenga el temor al Señor, el hombre que tenga el temor al Señor, la mujer que tenga el temor al Señor, el jovencito que tenga el temor al Señor, incluso el niño que tenga el temor al Señor. Ese es un lugar donde puede aterrizar la sabiduría y entrar la sabiduría y empezar a obrar. Entonces, ¿es un tesoro el temor del Señor? ¿Sí o no? Es un tesoro. Debemos valorarlo, hermano. Señor, yo quiero ser un hombre temeroso de ti. Así como decía el Señor de muchos hombres en la Biblia. Ahora, mire cómo va a ir hilvanado esto. Por eso lo traté de dejar en una sola pantalla. Luego en Proverbios 8, déjeme decirle algo antes de leerlo. Proverbios 8 hay que aprender a leerlo.
Proverbios 8, quien habla ahí es la sabiduría. Si usted trajo su Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia, hermanos? Si andamos Biblia, ¿verdad? Bueno, revise ahí Proverbios capítulo 8, los primeros versículos. ¿Quién es que habla ahí? ¿Quién habla ahí? ¿Verdad que comienza hablando? La sabiduría. Le recomiendo que lea ese capítulo. Es cortito, se lo recomiendo que lo lea en varias versiones y va a ver cuánto bagaje hay allí, hermano, que debemos de aplicarlo a nuestra vida. Debemos de aplicarlo de veras. Entonces ahí habla la sabiduría. Entonces todo ese capítulo, quien habla de la sabiduría. Entonces aquí en el verso 12 la sabiduría dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Entonces me parece, por lo que la Biblia me dice aquí, hermano, y así es, yo lo puedo afirmar con toda seguridad, porque ya va a ver cómo vamos a ir mandando todo este rompecabezas, lo vamos a ir armando así despacito. Me parece que sin temor no hay sabiduría, y que la sabiduría trae con ella la prudencia, y que la sabiduría, aparte que viene con la prudencia, también viene con el conocimiento, y que aparte de que venga con la prudencia, el conocimiento, viene con la discreción. Entonces, temor, sabiduría, prudencia, conocimiento y discreción. Y ahí hay 5 cosas, hermano. Y ahí hay 5 cosas que de veras son como tesoros que llegan a un lugar donde primero tiene que estar el temor al Señor. Entonces veamos otro versículo, siempre ahí en el 8, capítulo 8, solo en el verso 14. Mire qué más dice la sabiduría. Mío es el consejo. Ya vimos la prudencia, mire la prudencia. Pero mire que dice, yo soy la inteligencia y el poder es mío. Todo esto que está hablando aquí es la sabiduría. Entonces, sin temor no hay sabiduría. Entonces, lo primero que debe haber en nosotros es ese tesoro, el temor. Ese temor hace que aterrice en nosotros la sabiduría. Pero qué lindo dice la sabiduría: yo no vengo sola. Yo no vengo sola, sino que conmigo está la prudencia. Junto conmigo va el conocimiento. Junto conmigo va la discreción. Junto conmigo va el consejo. Junto conmigo va la inteligencia. Y también conmigo va el poder. Entonces, yo le podría decir que donde hay temor, donde está el temor del Señor, ahí va a llegar la sabiduría, ahí va a llegar la prudencia, ahí va a llegar el conocimiento, ahí va a llegar la discreción, ahí va a llegar el consejo, ahí va a llegar la inteligencia y ahí va a llegar el poder. Le pregunto otra vez, ¿es un tesoro el temor entonces? El temor al Señor, hermano. ¿Cuánta puerta nos abre? ¿Cuánta bendición nos abre? Entonces mire. Aquí yo le pongo en otro color el temor porque yo quiero apartar el temor, porque sin el temor no hay nada de esas otras 7 cosas. Sin el temor al Señor no hay nada de esas otras 7 cosas. Porque sin el temor al Señor no hay sabiduría, porque la sabiduría llega como principio de la sabiduría está el temor. Y si no está la sabiduría, no está en ninguna de esas otras cosas ahí. Porque quien lleva todas esas cosas es la sabiduría. Yo le puse a esto como los acompañantes de la sabiduría. ¿Sabe cómo le puedo llamar esto? Como el equipo de trabajo de la sabiduría. Es como que la sabiduría tiene su equipo de trabajo, hermano. Entonces dice la sabiduría: miren, conmigo está la prudencia,
Yo no puedo operar sola, yo necesito el trabajo que hace la prudencia, el trabajo que hace el conocimiento, el trabajo que hace la discreción, el trabajo que hace el consejo, el trabajo que hace la inteligencia y el poder. Entonces, aquí hay uno, mire, quiero planteárselo de esta manera. El temor necesita otros 7 espíritus para operar en una casa. En el sentido negativo, ¿se acuerda de algo usted? ¿Se acuerda de aquella casa? ¿Se acuerda de aquella casa que entró el Espíritu Santo y la dejó ordenadita y bien bonita, pero por alguna razón el Espíritu Santo tuvo que abandonar esa casa? Y entonces aquel demonio que había sido expulsado de esa casa fue a ver y la encontró vacía, ordenada y bien arreglada. ¿Qué dijo ese? Esta vez no voy a entrar yo solo. Voy a buscar otros 7 espíritus peores que yo para venir y habitar esta casa y hacerla pedazo. ¿De dónde cree que copió eso el enemigo? De esto. El temor dice, el temor del Señor. En esta casa hay temor. Necesito otros 7 habilitaciones para que hagamos esta casa una casa excelente. Entonces el temor llama a la sabiduría. Y la sabiduría no viene sola, sino que viene con esos 7 habilitaciones. Y hermano, y qué impresionante es la palabra que cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo reposaron esos 7 espíritus. Que el Señor nos bendiga esta noche y entendamos esto, iglesia amada. Para que una casa sea bendecida, necesitamos que operen todas esas fuerzas de parte de Dios en nuestras casas. Entonces mire qué cosa, hermano. Dice que hablando, esta profecía es una profecía bien directa, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Pero mire qué impresionante, reposará sobre él, número 1, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor del Señor. Casi que están todos estos ahí. Entonces, ahora entiendo por qué el Señor es la plenitud de todo, hermano. Porque en Él reposaron estos 7 espíritus. En Él reposó, hermano, esa operación de la sabiduría. En Él, hermano, en Él operó toda esa sabiduría. Entonces, hermano, si en Cristo operó, lo voy a decir de esta manera, si en el cuerpo físico de Cristo operaron esos 7 espíritus, también van a operar en el cuerpo místico que es la iglesia de Cristo. Y entonces cuando esas cosas empiezan a operar, mire lo que dice Colosenses. Le puse esa versión porque yo fui a buscar, a mí me gusta revisar las versiones, hermano. Y cuando me encuentro con esa versión, yo digo, ¿qué explicación? Esta versión sí que extrajo el espíritu de ese versículo. Dice: porque en Cristo está escondida la totalidad de los inmensos tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así es que de hoy en adelante, cuando cantemos aquel himno, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Ahí está, mire, en Cristo está escondida, son tesoros ocultos, son tesoros escondidos. En Cristo está escondida la totalidad de los inmensos, esos grandes tesoros
de la sabiduría y el conocimiento. Entonces nosotros necesitamos conocer a Cristo, hermano. Nosotros necesitamos descubrir cada día quién es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros. Entonces Cristo es nuestro tesoro. Puede decir conmigo: Cristo es mi tesoro. Puede decirlo pero más fuerte: Cristo es mi tesoro. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso al Señor. Cristo es mi tesoro. Entonces, hermano amado, es importante que estas cosas, a saber qué le pasó a esto, ¿va? Voy a volverlo aquí a... Es importante que estas cosas nosotros las analicemos bien, hermano. Vamos a ver qué más tengo aquí. El temor al Señor. Ok, entonces, veamos esto. Quiero ver si no me salté nada aquí. Cristo es el tesoro de los tesoros. Sí, ahí están escondidos todos los tesoros. Entonces, lo primero es el temor. El temor es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Pero ¿qué es temor al Señor según ese mismo capítulo, hermano, 8? Ese mismo capítulo que habla de la sabiduría, en el verso 13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor, explica ahí, es aborrecer el mal. ¿Sabe qué otra cosa? El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice la sabiduría: yo aborrezco eso. Si la sabiduría aborrece eso, pues también los que tememos al Señor debemos de aborrecer eso, hermano. Número uno, aborrecer el mal. Hermano, nosotros, mire, el temor al Señor tenemos que entenderlo, que el temor al Señor es: yo voy a aborrecer todo lo que el Señor aborrece. Que si hay un enemigo del Señor, también es mi enemigo. Entonces hay que ir evaluando esto. Realmente nosotros hemos encontrado ese tesoro del temor al Señor, o hermano, o nuestra vida es muy irreverente con Dios, o nuestra vida es muy irrespetuosa con Dios. Nuestras acciones, hermano, nos vale y me vale que el Señor me esté viendo, me vale que el Señor diga en la palabra esto, yo lo voy a hacer. Somos irreverentes a veces con el Señor, o casi siempre, hermano, el hombre actúa con irreverencia, sabiendo que eso, lo que se hace, no le agrada a Dios, pero lo seguimos haciendo. ¿Sabe qué es eso? Eso es vivir fuera del temor de Dios. Entonces para encontrar ese tesoro, para sacarle provecho a ese tesoro, eso que está en amarillito, el temor del Señor, para sacarle provecho a ese tesoro, es decir, para almacenar ese tesoro, para tenerlo en estima ese tesoro, debemos de comenzar a caminar aborreciendo el mal, hermano. Aborreciendo el mal. No convertirnos en amigos de lo malo. No convertirnos en practicantes de lo malo. No convertirnos, hermano, en socios del pecado. No. Hermano, aborrecer lo malo. Eso es el temor al Señor. Entonces, con eso nosotros logramos que la sabiduría encuentre un lugar donde reposar, así como reposó en el Señor Jesucristo. Entonces, veamos algunas otras cosas. Yo le puse a esto así, mire, que la sabiduría es una inteligencia. Es una inteligencia divina operando entre nosotros, hermano. Mire, así como hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, y qué bonito la palabra, es artificial. Pero nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, nosotros la familia de Dios, no tenemos una inteligencia artificial, tenemos una inteligencia divina entre nosotros. Entonces la sabiduría es una y mire que ahorita vamos a empezar. ¿Por qué este pastor fue a dar esa gran vuelta? ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra. Hablando la sabiduría otra vez. ¿Qué cosas? Proverbios 8, recuerde, Proverbios 8 es
es un mensaje de la sabiduría. Y ella dice ahí en el verso 18: conmigo están las riquezas, el honor, la fortuna duradera y la justicia. Entonces, vayamos entendiendo. Ok, ¿qué va a ministrar la sabiduría en un hogar, en una casa, en una persona que tiene el temor del Señor? ¿Qué va a ministrar? ¿Qué va a empezar a dar la sabiduría en un hogar donde está el temor de Dios? En una persona donde está el temor de Dios, ¿qué va a empezar a dar? ¿Qué va a empezar a ministrar ahí? Pues dice que junto con ella van las riquezas. Y solo ese es un tema, hablar de las riquezas. No solo es dinero, no solo son cosas materiales. Ahí van incluidas, sí, pero no, las riquezas, hermano. Recuerde que hay una iglesia en el Apocalipsis que le dijeron: tú dices que eres rica, porque en realidad ella tenía riquezas materiales. Tú dices que eres rica y que no te falta nada, que no tienes necesidad de nada. Eso le dicen a la iglesia de la Odisea. Pero no te has dado cuenta que eres miserable, que eres pobre, que eres una necesitada. O sea, esa iglesia decía que era rica porque no le faltaba nada en lo material, pero por dentro estaba seca. En lo espiritual no habían riquezas. Entonces, las riquezas que Dios quiere darnos a través de la sabiduría es eso que le dijeron a hermano, eso con lo que cierra la vida de Abraham. En Génesis 24 creo que está ese versículo donde dice que Abraham fue bendecido en todo. Son riquezas plenas, es decir, riquezas en el cuerpo, riquezas en el alma y riquezas en el espíritu. Entonces, la sabiduría dice: conmigo, hermano, es como que mi acompañante, pero ahora ya no son aquellas cosas que son como cualidades, sino que estas ya son cosas como para entregar, hermano, como para entregar. Miren, aquí vengo yo, pero conmigo vienen las riquezas, el honor, la fortuna duradera. O sea, no es una fortuna que va a desaparecer, no, es una fortuna duradera. Y también está conmigo la justicia. Mire lo que dice más adelantito en el verso 20. Mire, hablando de la sabiduría: yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho. Es decir, la sabiduría no está en aquellos que andan en caminos pandos, hermano. La sabiduría no está en aquellos que andan buscando trances, hermano. La sabiduría no está en un lugar, en un hogar donde hay deshonestidad, hermano, donde hay mentira, donde hay engaño. La sabiduría no está, hermano, en el tranza y avanza, hermano, no está allí. No está ahí la sabiduría. La sabiduría está en un camino de la justicia, por medio de las sendas del derecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para otorgar heredad a los que me aman. Y aquí llegamos al punto, mire: y llenar sus tesoros. Entonces, ¿quién llena nuestras casas de tesoros? ¿Me puede contestar esa pregunta? ¿Quién llena nuestras casas de tesoros? La sabiduría. ¿Y cómo lleva la sabiduría a nosotros? Por el temor al Señor. ¿Cómo mi casa se puede convertir en una casa con tesoro? Yo creo que aquí podría cerrar este mensaje y usted se lleva el mensaje que esta noche tiene el Señor para todos nosotros. Casas con tesoros. ¿Cómo una casa se convierte con tesoro? ¿Cómo una casa se convierte en una casa de tesoro? Pues deje que la sabiduría llene esa casa, porque la sabiduría tiene riquezas, tiene honor, tiene fortuna, ya leímos, tiene justicia. Hermano, ahí está la riqueza. La sabiduría y la sabiduría es Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces, qué lindo es que la sabiduría nos herede. Qué lindo es que la sabiduría dice: en esta casa está el temor del Señor. Entonces llama a todos sus compañeros: venga la prudencia, venga el poder,
venga ahí el conocimiento, venga la inteligencia. Empieza a llamar a todo su equipo y dice: vamos a operar en esta casa. Vamos a hacer en esta casa una operación para que esta casa deje de ser una casa y se convierta en una casa con tesoro. Con tesoro. Entonces, hermano, la sabiduría llena las casas de tesoro. Pero mire, veamos otros versículos, que el Señor nos ayude. Proverbio 24:3. Con sabiduría se edifica una casa. Hay que empezar por ahí. Hay que edificar la casa. Entonces, aquí hay que agregar otros versículos. Por ejemplo, Proverbios 14, si no estoy mal, habla de que la mujer prudente o sabia edifica una casa. La mujer sabia edifica una casa. Se podría leer ese versículo: la mujer que tiene sabiduría edifica una casa. Pero por otro lado, Mateo, si no estoy mal, hermano, Mateo 7:14, por allá de estar, dice que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Otra vez edificar. Mire, es un hombre sabio. Ese hombre sabio es semejante al hombre que oye la palabra y la pone por obra. ¿Qué es ser sabio entonces? Oír la palabra y ponerla por obra. Ese hombre es un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Es un hombre con sabiduría que edifica su casa sobre la roca. Y que aunque vengan vientos, y aunque vengan huracanes, que aunque vengan tormentas, dice que esa casa, aunque es azotada, pero esa casa no cae. Porque quien edificó esa casa fue la sabiduría. Hermano, la sabiduría es una edificadora. Es una edificadora de hogares, de matrimonios, de casas, hermano, de familias, de linajes. Hermano, la sabiduría edifica. Entonces la sabiduría se encarga de edificar. Pero mire lo que dice ese versículo más adelantito, Proverbio 24:3. Aquí solo estoy leyendo Proverbio 24:3, solo que lo puse por partes. Lo leo otra vez, dice: con sabiduría se edifica una casa, pero con prudencia se afianza. Entonces mire este equipo, hermano, trabajando como uno solo. Entonces dice: yo la sabiduría edifico, pero necesito a la prudencia para que esa prudencia afirme esta casa. Sí me estoy dando a entender, iglesia amada. Mire, por eso voy a regresar, no importa, espérenme, voy a regresar a esto. Este es el equipo de la sabiduría. Este es el equipo de la sabiduría. Entonces, ya vimos que la sabiduría edifica, pero ahora dice la prudencia. Entonces llama a la prudencia, porque la prudencia va a afirmar esta casa. Y después ya va a ver cómo llama al conocimiento. Después ya va a ver cómo llama a la discreción. Después, primero Dios que lleguemos hasta ahí, ¿verdad? Si no, otro día. Pero mejor me apuro. Aquí vamos. Ya vimos que la sabiduría edifica, pero la prudencia se afianza la casa, es decir, se afirma. Y entonces aquí hay que, hermano, hay que ver que esta es toda una operación de esos 7 espíritus que están descritos en Isaías capítulo 11. Por eso le puse todos esos versículos para que armáramos ahí el rompecabezas y que usted mire que esos son espíritus que llegan a operar, pero son espíritus buenos, hermano, son espíritus de Dios, son espíritus que vienen a bendecir nuestra casa. Esos espíritus que reposaron sobre Jesús, esos son los espíritus que ahora, hermano, el Señor nos ha bendecido a nosotros. Entonces, qué importante es la labor de la sabiduría, pero también es importante la labor de la prudencia, hermano. Amados, ¿cómo debemos de buscar esto? De decirle: Señor, ministra mi vida con prudencia. ¿Y sabe dónde se refleja la prudencia, hermano? ¿Sabe cuál es el mayor
la mayor expresión de la prudencia es como nosotros hablamos. Por ahí la Biblia dice que el necio todo lo dice. Entonces, mire, qué importante es que en nuestras casas sí haya sabiduría, amén, pero qué lindo que también haya prudencia, hermano, que haya una administración en nosotros de la prudencia, que cuando vayamos a decir algo no vayamos a lastimar, hombre. Que cuando vayamos a hablar asuntos matrimoniales no vayamos a dañar con nuestra boca, no vayamos a romper algo con nuestra boca, no vayamos a maldecir con nuestra boca, no vayamos, hermano, a hacer sentir mal al otro, al cónyuge con nuestra boca. ¿Cómo debemos de guardar nuestra boca con lo que habla? Que opere la prudencia en nosotros, hermano, para que la prudencia, en vez de desarmar, en vez de derribar, en vez de derrocar algo, que la prudencia lo que nos ayuda es a afianzar una relación, a afianzar una casa, porque esa es la operación de la prudencia. Pero a veces, hermano, está ausente la prudencia en nosotros y entonces hay frases como aquella: no, yo digo lo que pienso y como lo pienso. Y cualquiera dice: que no, hermano, eso es uno de los peores errores que nosotros podemos tener. ¿Sabe qué? Aprendamos algo. Si usted no sabía esto, apréndalo hoy. No siempre es bueno decir lo que se piensa. No siempre. No siempre es bueno decir lo que se piensa. Y si existe la necesidad de decirse, hay que buscar la forma de decirlo, que no vayamos a dañar, ya sea a tu cónyuge o a tus hijos. Prudencia. La prudencia afirma una casa. La prudencia afirma una casa. Que el Señor nos permita hablar con prudencia. Que ese espíritu opere en nosotros, en nuestras casas. Pero después dice ese mismo versículo: con sabiduría se edifica una casa, con prudencia se afianza. Pero qué lindo esto, hermano. Mire toda la operación aquí. Pero con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado. Esto es tesoros. Tesoros. Mire, la Biblia nos enseña que no tengamos en poco el conocimiento, hermano. Hay gente que no le gusta aprender, hay gente que no le gusta aprender algo nuevo, seguir enriqueciendo su conocimiento. ¿Sabe qué? Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Es fuerte ese versículo. Yo creo que ese mismo es que dice el Señor: por cuanto desechaste mi conocimiento, yo también te desecho de mi sacerdocio. Es decir, para ejercer sacerdocio se necesita conocimiento. Entonces, amados, la sabiduría no opera sola. La sabiduría se encarga de edificar. La prudencia se encarga de afirmar, de establecer esa edificación. Y el conocimiento se encarga de llenar, de equipar esa edificación. Yo lo veo así. Todo esto es importante. ¿De qué sirve edificar una casa si no está firme? Hermano, de veras, mire, ¿de qué sirve edificar una casa si no va a estar firme? ¿Y de qué sirve? O tal vez no decirlo así del todo, pero qué feo es tener una casa edificada, firme, estable y vacía. ¿Por qué no mejor decirle: Señor, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer que te teme, Señor? Y por cuanto hay temor en esta casa, que venga la sabiduría para que me ayude a edificar mi casa. Y que no venga sola, que venga la prudencia para que me ayude a firmar mi casa y a establecerla. Pero aparte de esto, Señor,
que venga y opere el conocimiento para que mi casa esté llena, esté sobreabundada. Que en mi casa, Señor, haya toda clase de bienes preciados. Que nos convirtamos en una casa llena de tesoros, hermano. Tesoros. Una casa con tesoros. Pero esto es importante también. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, la ciencia, el conocimiento fuere grata a tu alma, la discreción, que es el otro que vino con la sabiduría, la discreción te guardará. Es un protector. Entonces, mire todo esto, hermano. La sabiduría edifica, la prudencia afirma la casa, el conocimiento viene y llena la casa. Pero qué importante es que haya protección en la casa, porque si no hay peligro que esos tesoros sean robados, sean devorados. ¿Sabe que en la Biblia hay un hombre y cabalmente dice que tenía muchos tesoros y que cometió el error de llevar a los babilónicos y que vieran todos sus tesoros? ¿Qué le faltó a ese ahí? Discreción. Me hubiera gustado leer ese pasaje. Tal vez lo localizan por ahí. Segunda de Reyes 20, por ahí a estar. Habla de Ezequías y dice la Biblia que él tenía muchos tesoros, hermano, pero tenía en cantidades. Tenía oro, tenía plata, tenía perlas preciosas, tenía aceite, tenía vino, tenía armas. Dice, menciona un montón de tesoros que tenía. Y entonces de repente recibe una visita. De repente llegan los babilónicos a visitarlo, hermano, y dice que los metió a todos los lugares donde tenía los tesoros. Él dice después, no hubo un lugar donde yo no entrara a los babilónicos para que vieran todo lo que yo tengo. Y el Señor le habla, hermano. ¿Cuál es? 20:13. ¿Será que lo colocamos allá? Ahí está, mire, les mostró toda su casa del tesoro. Esta casa tenía tesoro. Pero dice que Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro. La plata, el oro, las especias, el aceite. Mire todo el tesoro, su arsenal, todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo nada en su casa, ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta vino al rey, el profeta Isaías, y les dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido? Y Ezequiel respondió, han venido de su país, de un país lejano, de Babilonia. ¿Qué han visto en tu casa? Ezequías, ¿qué han visto en tu casa? Él respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Dejémoslo ahí. Después le viene la palabra del Señor que le iba a venir una destrucción. ¿Por qué? Porque mire que había edificado, había firmado su casa, había llenado su casa de tesoros, pero le faltó lo otro, la discreción. Hermano, permítame darle unos cuantos consejitos. No ande publicando lo que usted tiene en Facebook ni en los estados. No ande publicando lo que Dios le ha dado. No lo haga público. Porque lamentablemente, yo de veras, yo quisiera que no fuera así, pero lamentablemente es así. No todos se alegran por sus triunfos. No todos se alegran por sus victorias. Haz tu trabajo con excelencia y te ganará la envidia de muchos. Entonces, hay algo que tiene que operar en nuestras casas y es discreción.
es discreción, hermano. Si el Señor le ha dado riquezas, cual sea, si el Señor le ha permitido almacenar tesoros, cual sea, ¿sabes qué? Sea discreto. No los haga público, como hizo Ezequías, porque eso despierta envidias, despierta codicia en otros, despierta, hermano, puede estar despertando a los enemigos. Que nuestra casa, aparte de sabiduría, aparte de prudencia, aparte de conocimiento, que también opere la discreción, hermano. Que opere la discreción, que opere, mire, ¿qué más? ¿Qué más? Es que el tiempo se me está yendo, pero ¿qué más? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, pero también la inteligencia te preservará. Estamos viendo todo el equipo de la sabiduría, cómo una casa puede ser equipada con tesoros, pero no solo equipada, sino reguardecida, y que eso sea preservado, hermano. Preservado me habla de que dura, preservado me habla que permanece con el tiempo, con los años, eso permanece. Entonces, ¿qué va? Mire, ¿qué va a hacer que los tesoros estén ahí siempre, que no se pierdan? La discreción, pero también la inteligencia. Ahí está escrito, eso no me lo estoy inventando. Ahí nos dice el hombre que sabe más de sabiduría, creo yo, después de Cristo. Salomón nos está enseñando, hermano, cómo manejar estas cosas. Y entonces él nos dice, mire, la discreción te va a ayudar porque te va a proteger. Pero la inteligencia va a hacer que esos tesoros perduren, sean preservados. Entonces yo creo que esto ya tiene que ver con nuestras generaciones. Hermano, usted seguramente conoce casos donde los padres heredaron a sus hijos y los hijos despedazaron todo. ¿Por qué? Porque no hubo inteligencia, no hubo una preparación para con ellos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Qué lindo es cuando el Señor nos permite tener riqueza, pero también cuando nos capacita para poder gozar de ellas. Entonces, que la inteligencia llegue a nuestros hijos, que nuestros hijos, hermano, puedan recibir toda esta administración, para que cuando les toque a ellos administrar lo que el Señor a través de los padres le va a dar, no lo hagan pedazos, no lo destruyan. Entonces la inteligencia preserva, pero también dice, mire lo que dice la sabiduría, volviendo a Proverbios 8, que habla la sabiduría, dice, yo estaba entonces junto a él. Es que esta entidad fue como la que estuvo con el Señor cuando creó todo, hermano. Esta es una entidad gloriosa, la sabiduría. Usted puede leer el capítulo 8, por eso se lo recomiendo que lo lea. No podemos leerlo todo aquí, pero entre todo lo que dice la sabiduría, ahí en el capítulo 8 dice, yo estaba entonces junto a él, es junto a Dios. Y mire, hermano, como arquitecto, la sabiduría es un arquitecto. ¿Cuál estamos viendo aquí? Estamos viendo el consejo. ¿Cómo opera el consejo juntamente con la sabiduría? Porque ahí están los planes. Cuando se busca esa palabra, son planes, son propósitos. ¿Cómo voy de tiempo, hermanos? Híjole, ya solo me quedan 3 minutitos. Mire, ¿sabe qué es esto? Cuando esa parte de la sabiduría opera, es el consejo, es como que nos traslada cuáles son los planes que tiene el Señor para nosotros. Y Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición, planes de prosperidad y no de calamidad. Entonces la sabiduría, con el consejo de la sabiduría, el Señor nos traslada sus planes, sus propósitos, porque es como un arquitecto, y un arquitecto siempre tiene planos, hermano. Un arquitecto siempre va donde el dueño y le dice, ¿qué quiere hacer? ¿De cuántos pisos es el edificio? ¿Cómo lo quiere? Deme la idea para yo empezar a acomodar todo. Él tiene los planos. La sabiduría, juntamente con el consejo, lo que hace es trasladar los planes divinos, los planes del Señor, y traerlos a esta tierra, decir, a través de ti el Señor quiere hacer este plan. Aquí están los planos, mira. Hermano, si usted quiere, tíldeme de loco, o piense, no sé lo que usted va a pensar con esto que le voy a decir, pero ¿sabe cómo el Señor me ha mostrado a mí? Que Él tiene un montón de planos
que desarrollar en esta ciudad bendita de Puerto Cortés. Y que Él anda buscando humanos para entregarles esos planes y que los desarrollen. Entonces yo le he dicho al Señor: Señor, aquí está un loco que te cree. Yo sé que tú quieres hacer grandes cosas en esta ciudad y ya los tienes, ya tienes el diseño, ya tienes los planos, ya tienes todo. Yo quiero esos planos que me los entregues para hacer tus manos aquí en la tierra, para hacer tus pies aquí en la tierra, para hacer tu boca aquí en la tierra, para hacer tus pensamientos aquí en la tierra y desarrollar todos esos planes de bendición que Dios tiene para esta ciudad de Puerto Cortés. Yo no me quiero ir para otro lado, yo quiero terminar mis días aquí en Puerto Cortés, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas aquí en Puerto Cortés. Y la iglesia que conformamos aquí, yo sé que el Señor va a hacer, hermano, que esos planos desciendan a través del consejo de la palabra, a través del consejo de la sabiduría, para que nosotros los desarrollemos en esta ciudad. Aleluya, gloria a Dios. Y por último, está el poder. El hombre sabio, el hombre que tiene sabiduría, es fuerte. El hombre de conocimiento aumenta su poder. Entonces, hermano, el poder es otra de las cosas que la sabiduría ministra. Si no estoy mal, Deuteronomio 8:18 dice: mira, Israel, el que te da el poder de hacer riquezas es el Señor. Entonces yo creo, hermano, con todo mi corazón que este tiempo, ahí los hermanos de alabanza pueden venir, yo creo con todo mi corazón que este tiempo es un tiempo donde el Señor quiere despertarnos. Es un tiempo donde el Señor quiere despertar nuestro espíritu y decir: lo que tú crees que está tan lejos, lo que tú crees que está inalcanzable, está a la mano tuya. Solo es que empieces a abrir los ojos, empieces a despertar y ver que con un tesoro que encuentres, es una cadena, es como un, ¿cómo le dicen a eso? Que botan una cosita, hermano, y es como el efecto dominó. Solo le dan a una y esa bota otra y otra bota otra y hermano, cuando menos acuerde, afectó todo. Solo hay un tesoro que necesitamos descubrir y necesitamos descubrirlo bien, y ese tesoro es el temor al Señor. Si llegamos a descubrir, a entender y a vivir ese tesoro va a empezar a abrir todo esto. Ese tesoro abre puertas para la sabiduría. La sabiduría lleva a la prudencia lleva al conocimiento. El conocimiento lleva a la discreción. En la discreción llega la inteligencia. En la inteligencia llega al consejo, y el consejo lo lleva al poder. Yo quiero que tu casa sea una casa con tesoros, amados. Ponte de pie, amada iglesia, ponte de pie. Que la bendita palabra del Señor opere en nosotros. El temor de Dios. El temor de Dios, el principio de la sabiduría. Ahí comienza la operación de la sabiduría, el principio, el temor. Para que esa inteligencia divina empiece a edificar. Para que esa inteligencia divina empiece a edificar. Que empiece a llamar la prudencia, para que empiece a afianzar, a afirmar esa edificación. Cuando ese trabajo de firmeza vaya culminando, empieza a operar el conocimiento para que llene esa casa, para que equipe esa casa. Luego que está llena, el conocimiento llama a la discreción y le dice: protege esto, protege esta llenura, protege estos tesoros. Pon un cerco que se llama discreción, un cerco que nos impide que nosotros andemos publicando cosas que no debemos de publicar.
Luego llama a la inteligencia para que empiece a administrar nuestras mentes y que toda esa riqueza permanezca, sea preservada. Luego el consejo empieza a operar y decir: el Señor no te ha bendecido solo para ti, el Señor te ha bendecido porque hay planes de Dios para ti. Como le dijeron a Abraham: bendiciendo te bendeciré. Así es que toda esa riqueza no solo es para ti, empieza a compartirla, empieza a darla a otros, empieza a ver qué planes tiene Dios con eso que te ha dado. Hermano, a veces creemos que las bendiciones solo son para nosotros. No, hay un principio en el reino: bendiciendo te bendeciré. ¿Y sabes qué? Por último, viene a operar el poder de Dios a través de la sabiduría. Nos llena de fuerza, nos llena de vigor, nos llena de fuerza. En el nombre de Jesús, cierra tus ojitos. Casas con tesoro, casas con tesoro, en el nombre de Jesús. Padre, hoy he predicado esta palabra a tu iglesia amada. Que esta palabra sea ministrada en cada hogar. Cada uno de los que estamos aquí podamos abrir nuestro corazón y decir: Señor, esto está tan cerca que yo no me había dado cuenta. Todo comienza con el temor al Señor. El temor al Señor. Revisemos cómo está eso, hermano. ¿No será que en nuestras casas estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan? ¿No será que hay actitudes en nosotros que todavía no las hemos vencido, pero que al Señor no le agrada? Y que de alguna manera irrespetan al Señor, que de alguna manera deshonran la presencia del Señor. El temor al Señor, el temor al Señor, el temor al Señor. Si entre nosotros hubiera alguien esta noche que quisiera venir y decir: Señor, yo quiero retomar eso, el temor al Señor. Hay alguien que quiera aceptar a Cristo esta noche, hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta noche. Venga aquí enfrente. De parte del Señor le hago la invitación. Comencemos por ahí. Comencemos reivindicándonos con el Señor. Hay alguien que se quiera reconciliar esta noche. Venga, venga, venga. Dígale: Señor, yo quiero volver al temor. Yo quiero volver al temor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Si hay alguien más, hermano, si hay alguien más, aprovechemos esta noche. Aprovechemos esta noche. Si hay alguien más, dígale: Señor, yo aquí estoy. Necesito de ti. Necesito reivindicarme contigo. Dios le bendiga. Si hay alguien más, amado, aprovechemos, cantemos ese himno con todo. Si hay alguien que necesita a Cristo, venga. No se vaya igual, no desaproveche esta oportunidad. Venga, venga. Aleluya, venga. Dígale: Señor, ayúdame a descubrir ese tesoro, el temor. El temor a Dios es mi tesoro. En el nombre de Jesús. Sí, pase, pase. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya vamos a orar. Si hay alguien más, venga, venga. Señor, yo quiero que mi casa sea una casa con tesoro. Yo quiero que mi casa sea una casa con tesoro. En el nombre de Jesús. Todavía si hay alguien más, venga. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si te tengo a ti, Él es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. Mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si aleluya. te tengo a ti, en el nombre de Cristo, Señor, aquí la revelación tuya, Señor. Mi tesoro, fuera de ti. Y ahora se han abierto los ojos. Señor, y descubra ese tesoro. si te tengo a ti, descubra esos tesoros. Señor, oro para que esta casa sea una casa con tesoros. Con tesoros. En el nombre de Jesús, la revelación tuya. La revelación tuya, Señor.
lo tengo todo. Que esta casa sea una casa Mi amado, donde la sabiduría opere ahí juntamente con la prudencia, nada deseo, con el conocimiento, oh, con la discreción, con la inteligencia, con el poder, con el consejo ahí, Señor. mi amado, Esos 7 espíritus ahí operando en el nombre de Cristo. fuera de ti, nada En el nombre de Jesús, Señor. Mira a tu siervo, aquí está nuestro hermano, Señor. lo tengo todo. Seas tú, Señor, ahí revelando, abriendo los ojos. Que su corazón, Señor, sea lleno de la sabiduría tuya. Que descienda esa sabiduría. Que aquí hay un corazón con temor a ti, Señor. Aquí hay un corazón con sabiduría. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, oramos. Llena este corazón con la sabiduría. Aquí está el temor de Dios. Aquí está esa pista de aterrizaje para que la sabiduría entre, Señor, juntamente con la prudencia, con el conocimiento, con la discreción, con la inteligencia, con el consejo, con el poder, Señor. Ahí oramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí abra sus labios, dígale: Señor, en mi casa hay ese tesoro. Dígale al Señor: Señor, hay temor, hay temor, hay temor, hay temor a ti. Hay temor a ti en mi casa, Señor. Hay temor a ti en mi casa. Aleluya. Hay temor en mi casa, hay temor en mi casa, hay temor en mi casa, Señor. Oh, aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Él es nuestro tesoro en Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dígale. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. una última vez, dígale: Señor, si te tengo a ti, Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo.
deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, que el temor de Dios, que el temor de Dios sea infundido en nuestros corazones. Venía a mi memoria este versículo, Jeremías 32:40. Dice: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien. Pero dice este versículo: e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Levante sus manitos, quiero orar en base a esto. Padre, en el nombre de Cristo, yo ministro aquí esta parte final de este culto con este versículo. Somos una iglesia donde tú infundes tu temor en nuestros corazones, para que nunca nos apartemos de ti, y para que tú operes en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, en la iglesia, y que a través de nosotros operes en esta ciudad, porque somos un pueblo que tiene el temor de Dios en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor le lleve con bendición.